Damas y caballeros, niños y niñas, les doy la bienvenida a un nuevo video. ¿Y si te dijera que el universo no sigue las reglas que creemos entender? Que en los rincones más oscuros del cosmos hay acertijos tan desconcertantes que incluso la física se detiene a pensar. Paradojas que desafían la lógica, contradicen las leyes del tiempo y nos recuerdan que tal vez todavía no entendemos nada, desde agujeros negros que podrían borrar la información del universo, hasta un universo que parece saber que lo estamos observando. Bienvenido a las paradojas del universo, donde la realidad se confunde con el misterio. La paradoja de la información en los agujeros negros. En el corazón de muchas galaxias, incluyendo la nuestra, habita una criatura invisible, silenciosa, devastadora. Un abismo de gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Los llamamos agujeros negros, pero más que objetos, son regiones del espacio donde las reglas que entendemos se rompen. Su existencia fue predicha por Einstein, confirmada por observación, y aún así, hay algo dentro de ellos que no tiene sentido. Una paradoja, un conflicto, una grieta en la estructura de la física moderna. ¿Qué pasa con la información? Imagina que lanzamos una nave hacia un agujero negro. Está llena de datos, memorias, átomos, estructura, información. A medida que se acerca al horizonte de eventos, el punto de no retorno, el tiempo se distorsiona. Desde fuera parece que nunca lo cruza, pero desde dentro, todo desaparece. ¿Qué pasó con toda esa información? Porque aquí viene el problema. La mecánica cuántica dice que la información no se destruye, nunca, pero un agujero negro parece tragársela para siempre. ¿Por qué es una paradoja? La física moderna se sostiene sobre dos pilares. 1. La relatividad general, que describe el cosmos, la gravedad y el tejido del espacio-tiempo. 2. La mecánica cuántica, que gobierna lo más pequeño. Partículas, átomos, información. Ambas teorías han sido confirmadas con precisión, pero cuando las combinamos en los agujeros negros, algo falla. La relatividad permite que la información desaparezca en la singularidad, pero la cuántica prohíbe que esa información se pierda. Una contradicción fundamental. Una paradoja. La radiación de Hawking. En 1974, Stephen Hawking propuso algo revolucionario. Los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación débil, hoy conocida como radiación de Hawking. Esta radiación surge de pares de partículas virtuales que se crean justo en el borde del agujero negro. Una cae dentro, la otra escapa. Y poco a poco, el agujero negro se evapora. Pero hay un detalle inquietante. Esta radiación es aleatoria, térmica. No parece contener ninguna información. Entonces, cuando el agujero negro se evapora por completo, ¿a dónde fue la información? ¿Se fue con la partícula caída? ¿Se esfumó? ¿Se destruyó? Si es así, se rompe la física cuántica, y con ella, todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el universo. Soluciones propuestas. Esta paradoja ha llevado a décadas de debate, pero también a ideas fascinantes. 1. La información sí escapa en la radiación. Algunos científicos proponen que la radiación de Hawking sí contiene información, pero tan sutilmente codificada que aún no sabemos cómo leerla. 2. Universos paralelos. Otros sugieren que la información no se destruye, solo cambia de universo. Cada agujero negro podría ser una puerta o otra dimensión. 3. Principio holográfico. Y una de las ideas más alucinantes. Todo lo que entra en un agujero negro queda codificado en su superficie, como un holograma. Significa que la información no está dentro, sino en los bordes, grabada en el horizonte de eventos como si fuera un disco cósmico. ¿Qué significa esto para nosotros? Esta no es solo una pregunta de astrofísica, es una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es el universo determinista o caótico? ¿Puede una conciencia desaparecer sin dejar rastro? ¿O cada bit de información que alguna vez existió permanece eternamente en el tejido del cosmos? La paradoja de la información nos recuerda que incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sin entender cómo funciona el universo más allá de cierto punto. Agujeros negros no son solo monstruos que devoran estrellas, son bibliotecas cerradas, cofres de secretos, que algún día quizás logremos descifrar. Hasta entonces la pregunta permanece: ¿puede el universo olvidar?
¿O somos nosotros los que aún no sabemos cómo recordar? La siguiente paradoja es la paradoja de los gemelos. Dos hermanos. Nacieron el mismo día. Compartieron juegos, sueños y el mismo paso del tiempo. Pero un día uno de ellos parte al espacio, a una velocidad cercana a la luz. Cuando regresa, para él han pasado solo unos años, pero para el que se quedó en la Tierra han pasado décadas. ¿Cómo puede ser? ¿Puede el tiempo avanzar diferente? Para dos personas del mismo universo, el tiempo no es absoluto. Esta es la famosa paradoja de los gemelos, una consecuencia directa de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Hasta principios del siglo XX pensábamos que el tiempo era un flujo constante e igual para todos, como un reloj universal que nunca se detiene ni cambia. Pero Einstein rompió esa idea para siempre. Según su teoría, el tiempo se desacelera cuanto más rápido te mueves, especialmente si viajas a velocidades cercanas a la de la luz. Esto no es ciencia ficción, es un hecho físico. Lo hemos comprobado con relojes atómicos en aviones y satélites. Incluso los sistemas GPS lo corrigen para funcionar correctamente. ¿Quién envejece menos? Supongamos que Ana y Bruno son gemelos. Bruno viaja en una nave al 99% de la velocidad de la luz durante 10 años. Luego regresa. Para él, solo han pasado 10 años. Pero para Ana, que se quedó en la Tierra, han pasado 50. Bruno vuelve y parece mucho más joven que su hermana. ¿Significa que viajó al futuro? En cierto sentido, sí. Se movió a través del tiempo más lentamente. Vivió menos tiempo que el que transcurrió alrededor de él. ¿Dónde está la paradoja? Ahora viene lo extraño. Desde el punto de vista de Bruno, es Ana quien se aleja a gran velocidad. Entonces, ¿por qué no envejece el menos? ¿Quién tiene razón? Aquí es donde la relatividad se pone complicada. La clave está en que Bruno acelera, frena y cambia de dirección para regresar. Eso rompe la simetría del viaje. Ana permanece en un marco de referencia inercial. Bruno no. Por eso, al final del viaje, el tiempo ha transcurrido más para ella. La dilatación del tiempo en acción. Esto no es una simple teoría. Ya lo hemos observado. En 1971, los físicos Haffele y Keating volaron relojes atómicos alrededor del mundo en aviones. Cuando regresaron, los relojes mostraban una diferencia real en el tiempo transcurrido. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional también envejecen ligeramente más lento que nosotros en la Tierra, aunque la diferencia es mínima. Es real. Si alguien pudiera viajar al 99.99% de la velocidad de la luz, podría avanzar miles de años en el futuro, viviendo solo unas décadas. Esta paradoja nos muestra que el tiempo no es una constante, es una dimensión elástica, que se curva, se estira y se distorsiona según el movimiento. Significa que el futuro ya existe, esperando a que alguien lo alcance. Podríamos construir una nave que nos lleve al año 10.000 en unas pocas décadas subjetivas. Sí, teóricamente, si superamos los límites tecnológicos y energéticos. Pero hay un precio. No puedes volver. Viajar al futuro sí es posible. Volver al pasado, eso es otro tipo de paradoja. La paradoja de los gemelos no solo desafía nuestra intuición, nos obliga a reimaginar el tiempo mismo. ¿Y si cada persona viviera en su propio ritmo temporal? ¿Y si el tiempo no es una línea recta, sino una red enmarañada, tejida por velocidad y gravedad? En un universo donde el tiempo no es absoluto, la única constante es el misterio. ¿Te animarías a dejarlo todo y para ver el futuro con tus propios ojos? La paradoja del horizonte de eventos, el muro de fuego, el agujero negro, silencioso, oscuro, devorador. Se dice que una vez que cruzas el horizonte de eventos ya no hay retorno. Pero, ¿qué pasa exactamente en ese borde invisible? Durante décadas creímos que no ocurría nada dramático al cruzarlo, pero en los últimos años, una nueva idea ha sacudido a la física teórica. ¿Y si al llegar a ese umbral no encuentras oscuridad sino un muro de fuego incinerador? ¿Qué es el horizonte de eventos? El horizonte de eventos es el límite alrededor de un agujero negro. Si lo cruzas, ni siquiera la luz puede volver. Según Einstein, si cayeras dentro, no notarías nada especial al cruzar ese límite. No habría explosión, no habría choque, solo un viaje sin retorno hacia la singularidad. Pero entonces aparece la paradoja, el misterioso muro de fuego.
En 2012, un grupo de físicos propuso una idea escalofriante. Para que la información que cabe en un agujero negro no se pierda, como dice la mecánica cuántica, debe ocurrir algo extremo en el horizonte. Esa solución sería un muro de energía cuántica brutal que destruye cualquier cosa que lo toque. No es metafórico, es literal. Al cruzar quedarías aniquilado instantáneamente por un muro de partículas de alta energía. ¿Por qué es una paradoja? La paradoja surge porque tres principios fundamentales de la física no pueden cumplirse a la vez. 1. La relatividad general dice que cruzar el horizonte debe sentirse normal. 2. La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. 3. El entrelazamiento cuántico no puede romperse arbitrariamente. Si los tres fueran ciertos, habría una contradicción lógica. Entonces, para salvar la información, debemos sacrificar algo. El precio más extremo: romper la relatividad y aceptar que hay un muro de fuego en el horizonte. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? En mecánica cuántica las partículas pueden entrelazarse. Lo que le pase a una le afecta a la otra, instantáneamente sin importar la distancia. Para que la información se conserve al evaporarse un agujero negro, debe existir un entrelazamiento especial entre la radiación emitida y el agujero negro. Pero si este entrelazamiento se rompe en el horizonte, surge energía, muchísima, y ese es el origen teórico del muro de fuego. ¿Existe realmente este muro? Aquí está lo fascinante. Nadie sabe si este muro de fuego existe de verdad. Algunos científicos lo ven como una señal de que nuestras teorías están incompletas. Otros creen que es solo una ilusión matemática, un parche que muestra que aún no entendemos cómo unificar gravedad y cuántica. ¿Y si el horizonte de eventos no es lo que creemos? ¿Y si los agujeros negros no son agujeros, sino estructuras mucho más complejas, aún desconocidas? Las posibles soluciones. Para resolver esta paradoja, han surgido varias ideas revolucionarias. 1. Gravedad cuántica aún no descubierta. Una futura teoría unificadora podría explicar qué pasa en el horizonte sin romper las leyes actuales. 2. Principio holográfico. Todo lo que cae en el agujero negro estaría grabado en su superficie. El interior ni siquiera sería necesario. 3. Complementariedad negra. Para un observador exterior la información nunca entra. Para el que cae Mon y sí, ambas realidades serían válidas, dependiendo del observador, como si el universo permitiera dos versiones de la verdad, dependiendo de dónde mires. El muro de fuego representa más que un límite físico. Es el borde de nuestra comprensión. Podemos confiar en nuestras leyes cuando el espacio se curva al infinito. Y si lo que creemos nada me esconde una energía tan intensa que ni siquiera la conciencia puede cruzarla intacta. Tal vez los agujeros negros no sean solo tumbas de estrellas, sino el campo de batalla más profundo entre lo que sabemos y lo que aún nos negamos a aceptar. ¿Qué crees tú? ¿Nos protege el horizonte de eventos o nos oculta la verdad? Seguimos con la siguiente. Si te está gustando el video, no dudes en dejar tu aporte en la caja de comentarios para que no se pierda en el cosmos. La paradoja del gato de Schrödinger cósmico. Imagina una caja cerrada en el vacío del cosmos. Dentro, un experimento, un gato y una extraña posibilidad, que esté vivo y muerto a la vez. Esto no es una historia de terror, es una de las paradojas más profundas de la física moderna. Y no se trata solo de un gato, se trata de ti y de si el universo necesita que alguien lo observe para existir. El experimento original. En 1935, el físico Erwin Schrödinger propuso un experimento mental para mostrar lo absurdo de aplicar la mecánica cuántica a objetos cotidianos. En la caja hay un átomo radiactivo que puede desintegrarse, o no. Si se desintegra, activa un mecanismo que libera veneno y mata al gato. Si no, el gato vive. Pero aquí está lo extraño. Según la mecánica cuántica, mientras la caja esté cerrada, el átomo está en una superposición de estados, y por ende, el gato está ni a la vez vivo y muerto. ¿Cuándo colapsa la realidad? La paradoja se vuelve inquietante cuando preguntamos, ¿cuándo deja de estar el gato en dos estados y pasa a estar solo en uno? La respuesta más aceptada es cuando alguien observa. Al abrir la caja, el observador fuerza al universo a elegir vida o muerte. Antes de eso, ambos estados coexisten en una extraña mezcla. Si esto te parece absurdo, bienvenido a la física cuántica, el universo como un gato gigante.
Pero ahora llevemos este concepto más allá, mucho más allá. ¿Y si el universo entero se comporta como el gato de Schrödinger? ¿Y si está en una superposición de infinitos estados hasta que alguien lo observa? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren exactamente eso. La interpretación de Copenhague, la visión tradicional, la interpretación de Copenhague, dice que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se miden. Viven en una nube de probabilidades y solo se deciden cuando un observador interviene. Pero, ¿quién es ese observador? Una cámara, un humano, una conciencia. ¿Significa esto que la conciencia crea la realidad? Otras interpretaciones inquietantes. 1. Interpretación de los muchos mundos. Cada posibilidad cuántica se realiza en un universo paralelo distinto. El gato está vivo en uno y muerto en otro. Ambos son reales, pero inalcanzables entre sí. 2. Colapso por conciencia. Algunos físicos especulan que la mente consciente es la que colapsa la función de onda. Sin mentes, el universo quedaría en pausa. 3. Universo autoconsciente. ¿Y si el universo se observa a sí mismo? ¿Y si la realidad es un circuito cerrado, donde el acto de existir implica ser observado desde dentro? Implicaciones cósmicas. Si el gato de Schrödinger se aplica a partículas, ¿por qué no al universo? ¿Podría existir un cosmos que no se define hasta que surge vida consciente? ¿Y si antes de nosotros el universo estaba en pausa, esperando ser visto? ¿Somos los testigos o los activadores? ¿Y si la realidad es, en el fondo, una ilusión compartida por seres que la colapsan al observarla? La paradoja del gato de Schrödinger no es solo un juego mental, es un espejo cuántico donde la lógica se disuelve. Nos hace cuestionar lo más básico. ¿Qué es real? ¿Existen las cosas si nadie las ve? Y nos lanza a una última y desconcertante pregunta. ¿Existe el universo si no hay nadie para observarlo? La paradoja de Boltzmann. El cerebro que flota en la nada. Imagina por un segundo que nada de lo que ves es real. Ni la Tierra, ni las estrellas, ni tu cuerpo. Solo tú. Un cerebro flotando en el vacío del universo, que por un instante fugaz genera todos tus recuerdos, tu historia, tu identidad, antes de disolverse en la nada. ¿Y si eso es más probable que todo lo que creemos real? Origen. La entropía y Boltzmann. En el siglo XIX, el físico austríaco Ludwig Boltzmann introdujo el concepto de entropía, la tendencia natural del universo al desorden. El orden, según esta ley, es improbable. Las cosas tienden al caos. Pero Boltzmann también propuso una idea provocadora. Si el universo es infinito y eterno, el azar puede en algún punto generar una fluctuación temporal de orden. Por ejemplo, que del caos surja durante una fracción de segundo un cerebro, con recuerdos, emociones y pensamientos, pero sin un cuerpo, sin un mundo real, un simple eco consciente, nacido del azar y destinado a desvanecerse. El problema estadístico. Aquí está el dilema. En un universo eterno, las fluctuaciones pequeñas son más probables que las grandes. Es estadísticamente más probable que surja un cerebro flotante, solo y con recuerdos ilusorios, que un universo completo, complejo y lleno de materia coherente como el nuestro. O dicho de otra forma, tú podrías ser solo un cerebro aleatorio, con recuerdos simulados y un mundo que solo existe dentro de ti. ¿Y si todo es una ilusión? ¿Qué pasa si esta idea fuera cierta? Que todo lo que has vivido, tus padres, tu infancia, esta narración, podrían ser una secuencia falsa generada por una fluctuación cuántica. Ni universo, ni historia, ni futuro. Solo un destello consciente en el vacío. Un pensamiento que cree estar vivo, justo antes de dejar de ser. ¿Cómo evitamos esta paradoja? Esta paradoja no es solo una locura filosófica. Es un verdadero problema en cosmología, porque si la hipótesis del cerebro de Boltzmann es más probable, entonces nuestras teorías del universo deben estar mal. 1. Universo finito o joven. Si el universo no es eterno, entonces no hay tiempo suficiente para que aparezcan cerebros de Boltzmann bien con frecuencia. 2. Inflación cosmológica. Algunos modelos sugieren que nuestro universo es parte de un multiverso donde solo ciertos tipos de universos permiten la formación de observadores coherentes. 3. Principio antrópico. Solo podemos existir en un universo donde el orden es suficiente para permitir vida compleja,
no solo cerebros aleatorios. Pero, ¿y si no podemos saberlo? El problema final es este. Si tú fueras un cerebro de Boltzmann, ¿cómo lo sabrías? Tus recuerdos serían perfectos, tu percepción del mundo sería completa, y este video sería solo una construcción dentro de tu propia imaginación. La paradoja de Boltzmann no intenta convencernos de que vivimos en una ilusión, intenta hacernos entender cuán frágil es la idea de realidad, cuando se la somete a las leyes frías del azar y la estadística. ¿Y si no eres más que un pensamiento pasajero? ¿Y si todo esto, el universo, la historia, el tiempo, es solo la memoria de algo que jamás ocurrió? ¿Y si tú no existes, pero crees que sí? Cerramos el ciclo de este viaje cósmico con una de las paradojas más antiguas y visualmente desconcertantes. La paradoja de Olbers, también conocida como ¿por qué el cielo es oscuro? A simple vista parece una pregunta ingenua, pero detrás de esa oscuridad se esconde uno de los misterios más profundos sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y el universo mismo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, alza la vista, mira el cielo nocturno, oscuro, silencioso, salpicado de estrellas, pero casi vacío. Ahora piensa, si el universo está lleno de galaxias y estrellas en todas direcciones, ¿por qué el cielo no brilla como el sol? Bienvenido a la paradoja de Olbers, un misterio que comienza en la noche y termina en el origen mismo del universo. La pregunta original. En el siglo XIX, el astrónomo alemán Heinrich Olbers se hizo una pregunta simple pero profunda. Si el universo es infinito, estático y eterno, y si hay estrellas por todas partes, entonces, cada punto del cielo debería estar ocupado por una estrella. En otras palabras, el cielo nocturno debería ser blanco, no negro, pero no lo es, y eso cambia todo. ¿Qué se esperaría en un universo infinito? En un universo infinito y eterno, cualquier línea recta que sigas con tu mirada debería eventualmente chocar con una estrella. Así, el cielo debería estar tan iluminado como la superficie del sol, sin sombras, sin oscuridad, una bóveda de fuego constante. Pero la realidad contradice esa lógica, y ahí nace la paradoja. ¿Cuáles son las explicaciones? La solución a esta paradoja no llegó con telescopios, sino con teorías modernas de cosmología. Y para resolverla, tenemos que aceptar tres verdades fundamentales. 1. El universo tiene una edad finita. El universo no es eterno. Comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años con el Big Bang. Eso significa que la luz de muchas estrellas aún no ha tenido tiempo de llegar a mí o a nosotros. Estamos viendo solo una pequeña fracción del todo. 2. La luz tiene un límite de velocidad. La luz no es instantánea. Viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, lo cual parece rápido, pero en el contexto del cosmos es lento. Hay regiones del universo cuya luz aún no nos ha alcanzado. Están más allá de nuestro horizonte observable. 3. El universo se expande. El espacio mismo se está expandiendo. Eso significa que la luz de galaxias lejanas se estira, se enfría y deja de ser visible. Esa luz existe, pero ha sido desplazada al espectro infrarrojo o incluso de microondas, invisibles al ojo humano. En otras palabras, el cielo oscuro no está vacío. Solo estamos ciegos a muchas de sus longitudes de onda, el fondo cósmico de microondas. Aunque el cielo se vea oscuro, no lo está del todo. En 1964, dos científicos detectaron un leve zumbido térmico que venía de todas partes del espacio. Era el eco del Big Bang. Esta radiación de fondo es luz estirada por miles de millones de años. El testimonio silencioso de un universo caliente que se enfría. La paradoja de Olbers no nos habla de estrellas ni de sombras. Nos habla del tiempo, de los límites de nuestra visión y de cuán jóvenes somos aún en este universo en expansión. El cielo es oscuro porque estamos en un cosmos que aún no ha terminado de revelarse. Un escenario donde la mayoría de las luces aún no han llegado al telón. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que la oscuridad no es vacío. Es historia que aún no ha llegado. Un susurro silencioso de lo que aún está por ver. El universo es una pregunta que se pregunta a sí misma. Agujeros negros que destruyen la información. Gemelos que envejecen a ritmos distintos.
horizontes que queman, gatos cuánticos, cerebros improbables y un cielo que debería arder pero no lo hace. ¿Qué tienen en común todas estas paradojas? Que ninguna de ellas es una respuesta. Todas son preguntas, huecos en la lógica, grietas en la realidad, sitios donde las leyes que creemos firmes se tambalean. Y sin embargo, ahí estamos nosotros, observando, preguntando, tratando de entender un universo que a veces parece no querer ser entendido. Pero tal vez ese sea el propósito. Tal vez el misterio no es un error, sino una función, un espejo que el universo coloca frente a sí mismo, para reconocerse a través de nosotros. Cada paradoja es una invitación, una puerta hacia lo desconocido, un susurro del cosmos que dice: aún no me comprendes, pero sigue intentándolo. Porque quizás entender el universo no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas. ¿Y tú, qué crees? ¿Cuál de estas paradojas te dejó más desconcertado? ¿O acaso tienes una que nadie ha planteado aún? El universo no es solo lo que vemos, es todo lo que aún no podemos explicar. Y ahí, en esa oscuridad, comienza la verdadera aventura. Esto fue Mentes Interestelares. Si te gustó el video, suscríbete. Si te deje la cabeza en el cosmos, comenta. Nos vemos en el próximo video.